Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por asistir a nuestro primer webinar sobre módulos fotovoltaicos y su certificación. En un momento le voy a ceder la palabra a nuestro presentador, el ingeniero Víctor Rodríguez, quien les estará impartiendo el webinar del día de hoy. Por favor, todas las dudas y comentarios que tengan lo pueden poner en la parte del chat o en la parte de preguntas. Y al final de la sesión habremos un tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? ¿Todos me escuchan sin ningún problema? Ok. Sin más por el momento, entonces empezamos. Le damos la palabra a nuestro profesor Víctor Rodríguez. Hola a todos, muy buenas tardes. Antes de más, agradecer vuestra participación en nuestro webinar. Como ha dicho mi compañero Edgardo, mi nombre es Víctor Rodríguez. Soy portugués, por eso intentaré hablar un poquito más despacio para que se entienda mi español. Disculpa si hay alguna otra palabra que pueda no se entender tan bien, pero estamos aquí también para aclarar cualquier duda. El tema que nos trae hoy es un tema relacionado con el cambio normativo a las normas internacionales que se aplican a placas fotovoltaicas. Hay cambios significativos y la idea es que nosotros podamos compartir nuestra experiencia como entidad certificadora con relación a los cambios y qué impacto puede tener esto en el mercado a nivel no solo de los fabricantes, pero también de quién va a comprar placas para sus proyectos. Si me permiten, la idea es hacer un pequeño resumen de nuestra experiencia como TÜV. Disculpe porque esto está un poquito rápido de más o lento de más. Vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia, solo para darles una idea de la experiencia que tiene TÜV con este tipo de proyectos. Pasaremos directamente a las últimas normas y la comparativa con las antiguas y al final intentaremos hacer un sumario y también la disponibilidad para contestar a cualquier duda que puedan ustedes tener. TÜV Rheinland es una entidad alemana que ha empezado hace casi 150 años como un brazo del gobierno alemán. Éramos una entidad pública y la idea era, ya nuestra génesis viene de la seguridad, era garantizar la seguridad en la industria más pesada de recipientes sobre presión que tenía Alemania y de ahí haber creado las TVs, que al final TÜV significa Organismo de Inspección Técnica, y éramos, como he mencionado, públicos del gobierno alemán y que con el pasar de los años nos hemos también privatizado y de alguna forma también ido para otras áreas de negocio que no teníamos entonces con el gobierno alemán. En estos 150 años, TÜV Rheinland tiene mucha experiencia en determinadas áreas, somos mucho conocidos en la área automóvil, en la área eléctrica, pero enfocándonos en lo que nos trae hoy a este webinar, que es el tema fotovoltaico, nosotros estamos con más de 35 años de experiencia, tenemos un poquito aquí los milestones de lo que ha sido nuestra intervención a nivel de fotovoltaico, pero en un pequeño resumen, si me permiten. Nosotros empezamos con un pequeño laboratorio en nuestra sede en Colonia, Alemania, donde hemos creado el primer laboratorio para pesquisa, desarrollo, investigación, pero también para soportar algunas ONGs que querían llevar electricidad a zonas muy remotas de Indonesia y había participación de empresas alemanas y las empresas alemanas junto con el gobierno alemán ha invitado TÜV Rheinland a ser el asesor técnico para garantizar la calidad y la seguridad
a ejecutar los proyectos en Indonesia. Y eso nos ha dado una ventaja de tenermos que desarrollar un poco más nuestro laboratorio. No se hablaba entonces del boom fotovoltaico que ha venido después, pero cuando la IEC empieza a desarrollar normas, cuando el mercado fotovoltaico en Europa se empieza a desarrollar, TÜV Rheinland era la empresa, el organismo certificador más preparado con su laboratorio, con participación en las comisiones técnicas, y nos ha permitido también utilizar ese know-how para desarrollar la misma actividad en otras partes del mundo. Aquí les dejo un poquito lo que ha sido la evolución. Como pueden ver, estamos presentes también en Centroamérica, Latinoamérica, en Estados Unidos, con laboratorios, con técnicos, y intentamos ayudar a nuestros clientes un poco por todo el mundo. Se me pregunta un poquito el track record de TÜV. Este es un poquito nuestro track record ahora mismo. Llevamos 35 años. Desde 1990 que estamos inspeccionando plantas, lo que nos da alrededor de 20 gigavatios, que ahora ya ultrapasamos esta marca con lo que efectuamos este año, porque son datos del año pasado, pero como mínimo 20 gigavatios ensayados como advisors, como técnicos, como laboratorio en todo el mundo. Tenemos 8.000 metros cuadrados de área para ensayo y tenemos más de 250 expertos en fotovoltaica. Lo que nos distingue un poquito y lo que nos trae también este tema de las normas es que siempre ha habido mucha la tradición en TÜV de hacer investigación y de participar en las comisiones técnicas. Aquí dejo algunos ejemplos. Siempre hemos participado y estamos presentes en casi todos los países que tienen abierta la TC 82, que es la Comisión Técnica de IEC para normalización con relación a placas fotovoltaicas. Somos participantes de los iniciales y seguimos también soportando mucho el desarrollo normativo. Les puedo dejar un ejemplo que no es el tema de hoy, pero hasta 2 años las normas que debíamos hacer para certificar cables, cajas y conectores eran normas 2PFG. Cuando vemos una norma 2PFG, era una norma TÜV Rheinland interna que el mercado y los fabricantes han adoptado como las normas que exigían para cumplimiento de la seguridad y la calidad de sus productos. Hoy en día hemos autorizado a la publicación de estas normas en formato IEC, por eso hemos abierto el mercado. Las normas ya aparecen como IEC y no como 2PFG, pero seguimos activos en el desarrollo de nuevas normas, nuevos desafíos que tenemos con otros tipos de climas, con otras condiciones. Nuestra presencia a nivel mundial incorpora un poquito los principales centros donde se está desarrollando más proyectos fotovoltaicos. Claro que podemos insistir que, por ejemplo, en Asia, que también tenemos un mercado muy fuerte de proyectos de plantas fotovoltaicas, el enfoque es en la certificación. Como sabemos, la gran parte de los fabricantes de placas fotovoltaicas se encuentran en China, y entonces nosotros tenemos uno de los laboratorios más grandes del grupo TÜV y uno de los más grandes del mundo en Shanghái. Y hemos abierto un segundo laboratorio este año, también cerca de Shanghái, ya no tanto con el enfoque de la certificación, pero con el enfoque de control de calidad. Esto porque con el cambio normativo, que es el tema que nos trae hoy aquí, nuestro laboratorio en Shanghái estaba a tener dificultad en conseguir dar respuesta a los fabricantes que quieren cambiar de norma y quieren recertificarse según las nuevas normas, y los proyectos de plantas fotovoltaicas un poco por todo el mundo, donde hacemos ensayos de control de calidad. Para darnos una idea, en este mapa nos conseguimos ver dónde tenemos presencia, y donde tenemos la bolita azul es donde tenemos capacidad de ensayo a nivel del mundo. Saliendo aquí Estados Unidos, China, Colonia, Alemania, Italia, donde podemos hacer ensayos y donde certificamos, o India, por ejemplo, cualquier producto solar, pero con especial enfoque en las placas. Una entidad como nosotros, que vive de certificaciones, necesita de estar acreditado
para que pueda, disculpen porque esto está muy sensible, no consigo poner el slide que quería enseñarles. Este. Y esto es solo un listado, un ejemplo de que nosotros para trabajarnos, para certificar una placa fotovoltaica de un fabricante, nosotros trabajamos debajo de acreditaciones, que son las entidades oficiales que nos auditan, que nos controlan y que aseguran que nosotros como certificadores hacemos cumplir las reglas y los requisitos normativos por los cuales certificamos los productos. Participamos mucho en ferias, eventos, aquí algunos ejemplos de China, de Sudamérica, de Centroamérica, donde con seminarios, workshops, palestras en ferias, intentamos también traer algunas de las estadísticas, de la información, del know-how que tenemos. Yo mismo, personalmente, realizo muchas conferencias en Sudamérica, en Europa, en Asia, y llevamos siempre alguna información de estadísticas de fallos, de 20 gigavatios que hemos visto en campo, que vemos en nuestro laboratorio, dónde son los materiales que tenemos más fallas, cuáles son los equipos en campo donde podemos esperar más fallos, etcétera, etcétera. O sea, intentamos también traer al mercado nuestro conocimiento para lo que es el control de las placas. Puesto esto y el resumen de TÜV Rheinland, me gustaría entonces pasar ya para el tema de las normas, de las nuevas normas, haciendo también aquí un poco de referencia a lo que ha cambiado en 2016. Si me permiten, solo dejar una idea de que la certificación de producto no es obligatoria. Lo que pasa es que las normas IEC y certificar según las normas IEC en el mercado fotovoltaico se considera como el mínimo para nos garantizar confianza de las placas que vamos a comprar. Pero cuando digo que no es obligatoria, paso a explicar. Yo puedo tener una placa fotovoltaica certificada por las normas IEC, pero, por ejemplo, para entrar en Brasil, yo tengo que tener la marca Inmetro. Si quiero entrar en Colombia, tengo que tener la Getty. Si quiero vender en Europa, tengo que tener el marcado CE. Lo que pasa es que cada mercado intenta protegerse con sus propias reglas. Entonces, digamos que la IEC, la certificación IEC, no es de todo obligatoria, pero si yo voy a comprar 30 megavatios, el banco que me financia o yo mismo, para generar el mínimo de confianza en lo que voy a comprar, voy a exigir al fabricante que su producto esté certificado. Esto por un lado. Por otro lado, los esquemas de importación a mercados como el colombiano, el europeo, el brasileño, el chino, son, yo diría, 99,9% basadas en las normas IEC. Por ejemplo, en Brasil ahora mismo se estaba solicitando solo un ensayo de potencia. Se está cambiando, estamos participando en la comisión técnica para ese cambio, para que se pida un poco más. Los ensayos, secuencias de ensayos que se van a publicar y a exigir en Brasil, no es más que parte retirada de la norma IEC. En México está abierta la discusión también de exigir un poco más de lo que importamos a México y que, claro, en esta discusión, para definir técnicamente qué ensayos, qué requisitos, qué criterios, se están utilizando las normas también, ¿vale? Este slide también nos enseña que cuando nosotros tenemos un proyecto fotovoltaico y miramos las placas, donde tenemos siempre el riesgo más grande es al inicio y al final. Y tener un producto certificado por las normas IEC nos da muchas garantías de cómo se va a comportar la placa en los primeros años de vida, pero no me garantiza nada a 10, 12, 25 o 30 años. Por eso se hace tanto control de calidad proyecto a proyecto y no sirve también solo tener el producto certificado por la norma IEC. Este es el resumen de los cambios significativos que tuvimos en los últimos años.
Estábamos acostumbrados a trabajar con las normas y siguen siendo las mismas IEC 61215 y la IEC 61730. Lo que pasa es que las versiones de 2005-2007 han sido reemplazadas por las versiones de 2016. Dejar la nota que no significa que el fabricante que está certificado por la norma de 2005 no pueda seguir con esa certificación, pero si quiere certificar un producto nuevo, nuevos materiales, nuevo diseño, otro producto, ya tendrá que hacerlo según la norma de 2016. La norma antigua podemos utilizarla cuando se mantiene el mismo modelo de producto certificado y queremos hacer alguna extensión, pero sigue siendo la misma familia. De todas formas, dejo también la nota que los grandes fabricantes fotovoltaicos han de inmediato certificado sus productos y las familias que más venden, que más ponen en el mercado por la versión 2016, esto para decir que también cumplen con los nuevos requisitos. Gustaría de dejar aquí una o dos notas de las más importantes. En la norma IEC 61215, la versión antigua solo se aplicaba a tecnología cristalina y decimos de alguna forma que la 61215 es la norma más relacionada con la performance, con el desempeño de la placa fotovoltaica. Entonces teníamos la 61215 para cristalino y la 61646 para capa fina. Uno de los cambios significativos es que la 61646 ya no existe más, no hay versión 2016, y la IEC, en conjunto con las comisiones técnicas, han decidido que en la 61215 vamos a tener distintas partes. Tendremos la parte 1, que son los requisitos generales, la parte 2, que son cómo nos describen los métodos de ensayo y los criterios de ensayo para decir pasa y puede ser certificado, falla, no puede ser certificado, pero la gran novedad es que dentro de la parte 1 estamos a tener subpartes como la parte 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y estamos ahí. Significa que ahora las tecnologías distintas al cristalino entran en estas subpartes. Por ejemplo, la parte 1, 1 se aplica a cristalino, la parte 1, 2 se aplica a silicio amorfo, la parte 1, 3 a microsilicio y así sucesivamente. Hay una novedad que creo que es algo que también está en la cabeza de las personas. Están entrando nuevas tecnologías que no están aquí descritas, como las bifaciales, las PERT, etc. Lo que está haciendo es que las tecnologías que representen un cambio significativo en la forma de mirar el panel y la tecnología, la placa y la tecnología, van también a tener una parte dedicada a esa tecnología. Me refiero precisamente a los módulos bifaciales. Los módulos con tecnología PERC están considerados como monosilicio corriente, lo que tiene es un tratamiento de superficie, etcétera, distinto. Entonces, entra dentro de la parte de los cristalinos, pero la parte 1.5 será dedicada para la tecnología bifacial. La 61730, que también ha sufrido cambio, es la norma de seguridad. Por ejemplo, es normal que en los esquemas de acceso a mercados, como he referido anteriormente, se utilice también esta norma como base para la marca para acceder al mercado. Os puedo comentar que ahora mismo se está desarrollando la EM 61730, que deberá estar publicada en abril de 2019, y esa norma será la norma obligatoria para conseguir declarar conformidad con la marca CE en Europa. Entonces, siempre esta norma está relacionada con la seguridad, pero también es verdad que son los países que tienen la obligación de definir qué les interesa más, solo performance, solo seguridad, y cuando diseñan los esquemas de ensayos para cada país, tendrán entonces estas dos normas como bases que pueden utilizar y proteger su mercado de la forma que entiendan más correcta. Siempre ha habido una diferencia con el mercado norteamericano. Hemos tenido siempre la WEL 1703.
La UL 1703 sigue vigente, se puede utilizar, pero la UL también ha publicado la 61730 UL. Esta publicación ha ocurrido en 2017 y lo que nos estamos también enterando es que los fabricantes que quieren todavía trabajar en el mercado norteamericano están a cambiar para la UL 61730. Es en todo muy idéntica a la IEC, pero tiene algunos requisitos como el ensayo de resistencia al fuego, que es algo obligatorio en Estados Unidos y que en otros países del mundo no. Entonces, por ejemplo, solo para les dejar un pequeño ejemplo de por qué es que Estados Unidos no dice seguimos la IEC. No, porque quieren salvaguardar una u otra pequeña diferencia que puedan tener, como es esto de la resistencia al fuego. Antes, cuando en las versiones 2005-2007, si el fabricante nos daba las placas, hacíamos los ensayos y pasabais y tenía su certificado, era muy común, y todavía lo es hoy en día, que el fabricante un mes, 2 meses diga, mira, quiero añadir también un otro proveedor de soldadura, un otro proveedor de células, un otro proveedor de EVA. Y esto para los laboratorios y para los certificados consideramos una extensión. Y una extensión de 2 materiales o 2 tipos de materiales a 3, a 4, a otro local de fabricación, que ahora fabrico en DF para decir algo y ahora me voy aquí al lado y tengo otra fábrica. Y estos son extensiones. Y antes la IEC dejaba el criterio de qué ensayos tendríamos que realizar en adición para garantizar que el nuevo material se comportaba de igual forma y que la placa podría ser certificable con el otro material. Eso le llamaban retest guideline. Era como un guía, pero la decisión era del laboratorio. Uno de los grandes cambios es que ahora la IEC no permite que el laboratorio tome la decisión y ha emitido una norma que es esta IEC TS 62915, donde dice exactamente para cada tipo de cambio de material, para cambio a otra ubicación de fabricación, qué ensayos son obligatorios repetir para que la placa con los nuevos materiales o fabricada en otro sitio pueda seguir certificada. Hay normas también de 2017 con relación a los concentradores, a los CPVs. No es algo que esté a tener mucha aplicación en los mercados fotovoltaicos. Hablamos mucho de las tecnologías cristalina, todavía un poco de capa fina, pero la verdad es que los CPVs no, pero les dejo también la indicación de que ha habido revisión también para otros tipos de tecnologías. Aquí está el esquema un poquito más visible de lo que explicaba, en que teníamos las normas antiguas y ahora tenemos la nueva 61215 donde las tecnologías entran por partes. Y como pueden ver, tenemos esta parte 1.4 y ya se está, eso ya les puedo comunicar, ya se está preparando que la parte 1.5 sea para módulos bifaciales. Esta norma 61215, que de alguna forma decimos que es para la performance, calidad de la placa, la realidad es lo que nos permite, es lo que podemos ver ahora en negrito, aquí en este slide, que vamos a evaluar cómo ha sido su diseño, cómo se va a comportar en climas abiertos, porque los paneles quedan en el campo, no quedan dentro de casa, no quedan protegidos, que se aplica a distintas tecnologías, capa fina, cristalina, que también a los concentradores, que tenemos en consideración las características térmicas y eléctricas, también tenemos en consideración algún tiempo de utilización del panel, porque las plantas son a 25 o 30 años, pero como he referido anteriormente, las normas no nos simulan a 30 años, simulan los primeros años, pero nos permite también tener una idea de cómo se va a comportar, porque si evaluamos 5, 6, 8, 10 años, podemos también tener una idea de cómo va a ser su degradación, su comportamiento con un poquito más de años.
La norma empieza por tener lo que nosotros definimos el Gate 1, o la norma define como el Gate 1, que es como la primera parte de calificar nuestro modo. Este slide significa esencialmente para nos decir que a nivel de lo que es la inspección visual de un panel, mantenemos mucho de lo que estaba en la norma antigua, pero como pueden tomar nota aquí, los que tienen new es lo que está añadido a la norma que no existía en la norma antigua. La verdad es que todavía la inspección visual de paneles genera alguna discusión porque muchos utilizadores, incluso fabricantes, incluso laboratorios como nosotros, tenemos alguna dificultad con estos porcentajes de células con cracks y otras situaciones que todavía la norma permite, pero la verdad es que la inspección visual nos permite detectar fallos, desviaciones fuertes solo de mirar el panel. Podemos conseguir ver que el panel no está bien construido, que el diseño no está bien, solo con una inspección visual. Dejo aquí una referencia también que como hemos cambiado y la norma ahora contempla todas las tecnologías, esta de los voids, que son vacíos, se representa más o menos lo que son las cracks o las rupturas en las células para el cristalino, pero a nivel de capa fina. Significa que al imprimir la capa de semiconductor o conductor, la máquina o lo que sea ha fallado y no ha imprimido el suficiente y genera un vacío. A nivel de comportamiento del panel, es en todo igual como a una célula con rotura. Uy. Disculpe. Este slide quería tomar aquí un minutito porque tiene su importancia. En las normas antiguas, el fabricante nos indicaba cuál era la clase de potencia del panel. Nos decía, yo tengo un panel de 320 vatios pico en condiciones estándar y nosotros, laboratorios, recibíamos el panel, ensayábamos y al final lo que el fabricante recibía era un certificado para su familia que era menos 10% a más 10% de la potencia nominal que nos había dado el fabricante de los 320 y esto se consideraba una familia de productos. La nueva norma, la de 2016, no permite que sea el fabricante definir cuál es su potencia nominal o su punto de partida, pero sí el laboratorio recibe las muestras que van a servir para ensayar y certificar y hacemos la medición de potencia. Cuando realizamos la medición de potencia somos nosotros que definimos el rango donde está la potencia y lo que es la familia que se va a certificar. Una cosa muy importante, quizás en la capa fina, quizás en lo cristalino tiene impacto, pero en tecnologías como la capa fina tiene mucho más. Cuando se hace esta medición, se hablaba del, por ejemplo, LED, Light Induced Degradation. Todos los paneles tienen una degradación cuando tienen sus primeros contactos con luz. Significa que cuando el efecto fotoeléctrico se empieza a realizar por las primeras veces, las células tienen que estabilizar. Y para estabilizar sufren una degradación que puede estar hasta 2% en el cristalino y puede estar hasta 18% en el de capa fina. Cuando se establece la clase de potencia, se realiza después de estabilizar el modo. O sea, cuando yo atribuyo que la familia tiene por base 320 vatios pico, esta medición de los 320 vatios ya tuve considerada la degradación del modo. Por favor, no olvidar una cosa que es muy importante, que nosotros cuando hacemos proyectos fotovoltaicos no compramos placas. La realidad es que no compramos placas, compramos potencia. Yo voy a un fabricante, le compro su placa de 320 y voy a necesitar de X placas para hacer mis 30 megavatios que voy a instalar. Pero cuando firme el contrato con el fabricante, a nivel de garantías, de desviaciones, de lo que sea, siempre el contrato es con relación a la potencia que me ha vendido. No me interesa si me ha vendido 75.000 o 80.000 paneles.
me interesa que me ha vendido 30 megavatios medidos en condiciones pico. Entonces, la performance en condiciones estándar, la medición de potencia, es de los temas más importantes cuando pasamos a la plática y pasamos a lo que realmente hacemos en el mercado, que es comprar la potencia para nuestro proyecto. Yo quería enseñarles solo porque ese es de los cambios principales y ahora ya entramos un poquito más profundamente en los detalles de la norma, que es cuando nosotros medimos y definimos cuál es el rango de potencia, cómo vamos a clasificar, incluso la norma nos da por tipo de tecnología cuál es la irradiancia mínima para la estabilización y nos da una fórmula para calcular la estabilidad. Y lo importante aquí es mirar que, por ejemplo, cuando miramos la última columna, requirement for X, esto define por tipo de tecnología cuál es el factor que tenemos que utilizar en esta fórmula para garantizar que el panel ya está estabilizado y que podemos medir su potencia. Uno de los cambios que tenemos es que en la norma 61215, uno de los ensayos más conocidos y que nos da un poquito más de garantía sobre la resistencia del panel a lo largo de los años, es el TC200, un TC de thermal cycling, de ciclos térmicos. Este ensayo nos permite evaluar la resistencia mecánica de los materiales, la calidad de los materiales, la calidad de procesos de fabricación como la soldadura, como la laminación. Y el gran cambio que se ha introducido es que ahora se hace 100% con corriente, antes no, y también hemos cambiado el flujo que se introduce en el panel. ¿Qué quiero decir con esto? No entrando mucho en detalle de los equipos de laboratorio. Que el TC200 ya era importante en la norma anterior y que ahora más que nunca es importante en esta norma porque incluso pone un poquito más de dificultad al panel y un nivel de exigencia un poquito más alto. Otro ensayo que también tiene su importancia es el Humidity Freeze. Lo que estoy haciendo es ir un poquito en los principales ensayos a decir cuáles son los cambios y la verdad es que aquí se ha mantenido lo que venía de la norma antigua, pero para darles una idea, lo que escribimos aquí. Cuando nosotros hacemos el ensayo de humedad a temperaturas bajas, hablamos de temperaturas de menos 40 que se simulan en cámaras climáticas y evaluamos cómo es que se comporta el panel después de sufrir este estrés. Y el dump pit es el ensayo que nos da más información sobre la calidad de un proceso de fabricación que es la laminación. La laminación no es más que poner los dos polímeros, que son el EVA, que todo el mundo conoce por el EVA, y el etilvinilacetato, que son dos polímeros que nos ayudan a encapsular la parte activa, la parte eléctrica, las células, las soldaduras, garantizando que no van a tener contacto con el exterior, que no va a entrar humedad, que no va a entrar polvo, que no va a entrar ningún cuerpo que pueda hacer daño a la parte activa. Este ensayo son 1000 horas con 85 grados y 85% de humedad. La gran novedad con relación a la norma antigua es que ahora, cuando se termina el ensayo, se tiene que realizar el control para ver si ha pasado o no en las 2 a 4 horas siguientes a que saquemos la placa de la cámara climática. Antes no había definición. Y durante el control se tiene que mantener el ambiente con humedad. Y ahí medimos cómo se comporta el panel. Lo que se hace es que no permitimos que el panel recupere de las condiciones adversas que le hemos metido en la cámara para hacer el control. La norma antigua sí permitía hacer eso y ahora ha cambiado muchísimo. Uno de los otros temas que tenemos con relación a la norma es el Hotspot Endurance Test. Hotspot de puntos calientes, que es algo que afecta muchísimo las placas.
los puntos calientes se pueden provocar por mala soldadura, porque no hay contacto suficiente, no hay paso de corriente, las celdas están conectadas en serie. Si no hay paso de corriente, la última que no permite el paso de corriente se queda como una resistencia, aumenta su temperatura y las células no les gustan mucho temperaturas altas. Entonces, tener puntos calientes nos puede significar daño a nuestras placas. ¿Qué se hace aquí? Se simulan sombreamientos, se simula malas soldaduras, o sea, provocamos puntos calientes y intentamos mirar cómo se comportan el módulo. Por un lado, cómo se comportan las células y por otro lado, disculpen, ahí, y por otro lado, cómo se comportan los diodos. No olvidar que los paneles tienen en la caja los diodos de bypass y son de bypass exactamente por eso. Si nosotros cubrimos una serie de células o una célula y esta se queda débil y no permite el paso de corriente, el diodo deberá ser activado por forma a bloquear la parte de la placa donde está esta célula sombreada hasta que salga el sombreamiento y pueda volver a conectar y funcionar el módulo como un todo. La idea es proteger para que no un punto caliente no signifique la ruptura de la placa. Claro que los diodos tienen su límite. Y lo que se hace ahora es, nosotros evaluamos en laboratorio o por obligación de la norma si lo que viene en la datasheet de los diodos y de la caja de sus fabricantes es correcto. O sea, con qué corriente, con qué temperatura, cómo funcionan los diodos, bien, mal, y después la norma nos describe los criterios para aceptar o no aceptar el resultado de este ensayo. Estas son las principales novedades con relación a la norma 61215. Todo lo demás que estaba incluido en la norma en las versiones antiguas se mantiene y tenemos estas principales diferencias. No olvidar también que ya no tenemos norma para otras tecnologías, que todas se aplican ahora en la 215. La otra norma que nos trae aquí es la norma de seguridad, la 61730. También tiene dos partes y aquí dejamos un resumen de lo que significa certificar o ensayar según esta norma. Donde llama un poquito más la atención, que creo que sea lo más interesante desde el punto de vista práctico, es yo voy a comprar 30 megavatios, 40 megavatios, 200 megavatios para construir mi planta y hoy en día, y sobre todo en México, esto se aplica muchísimo, los proyectos intentan hacerlo a 1500 voltios de sistema, o sea, por string, por serie de paneles en campo, que puede llegar hasta 1500 voltios. Con la versión antigua de la norma, esto nos permitía llegar a 1000 voltios la IEC y la UL desde 703 a 600 voltios. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos plantas de 1500 voltios anteriores al cambio normativo? Los laboratorios como el nuestro hemos empezado a desarrollar algunos ensayos adicionales donde ensayábamos los paneles con este tipo de voltaje, garantizando que si están a trabajar a 1500 voltios, el panel no iba a sufrir cualquier tipo de problema. Entonces, no era una certificación, era sí ensayos adicionales con un informe de ensayos y una declaración de un organismo a decir, lo hemos probado y el panel construido con estos materiales, con este diseño, aguanta los 1500 voltios. Esta norma nueva de 2016 ya nos permite definir qué voltaje queremos para el panel que estoy a certificar. ¿Vale? Este es de los cambios más significativos. Ya no se habla de ensayos adicionales, pero señor fabricante, usted quiere certificar su panel hasta qué voltaje, 1000, 1500. Incluso la UL lo va a permitir. Novedades con relación a las normas, a la norma antigua de seguridad y lo que tenemos ahora. Tenemos la definición de la clase de seguridad.
Aquí no hay muchos cambios, seguimos trabajando y todos los paneles con que nos cruzamos, o casi todos, son de clase 2 y la norma antigua nos obligaba a poner esto en la pegatina, en el label del panel. El único cambio es que ya no es obligatorio, ya explicaré por qué, pero seguimos trabajando con esto. ¿Qué significa? Que nosotros cuando tenemos una placa de clase 2, podemos tocar en la placa, no hay el riesgo para que el utilizador pueda tocar en la placa. Si tenemos otro tipo de clases de seguridad, sí podemos tener que tener el cuidado de no poder tocar en la placa cuando está en operación o lo que sea. Después tenemos el tema de los símbolos que tenemos que utilizar. Este es un símbolo que no se aplica solo a fotovoltaico, es un símbolo eléctrico conocido por mucha gente y sí, esto es obligatorio poner referencia de la clase con este símbolo. Después tenemos ahora también una novedad que es el aislamiento, que es la última tabla que os presento y que nos dice, por esta tabla que está en la norma, que para cada clase, qué tipo de aislamiento y protección tiene que tener el panel. ¿Vale? No es más que esto. Ustedes pueden mirar que, por ejemplo, para clase 2, que 99,9% de los paneles son clase 2, tendríamos Protection Required Against Direct Contact. Sí, el panel tiene que estar protegido para que yo le pueda tocar directamente. Tenemos que tener aislamiento de las partes activas. Sí, y además reforzada por la legenda que tenía aquí abajo. Y os dejo también por la interpretación, pero solo ayudar cómo la norma nos obliga a leer la tabla. Otras novedades que nos trae la norma de seguridad es el grado de polución y el grupo de materiales. Aquí hay un cambio y vamos a ver un poquito en resumen adelante que esto nos va a permitir también y va a ser muy crítico a la hora de definir cuál es la voltaje en que vamos a utilizar o que queremos certificar nuestra placa. Los 1000 voltios, 1500 voltios que he hablado anteriormente. Nosotros podemos decir de una forma así más sencilla que el grado de polución es una especie de IP. Es como el grado de protección contra humedad, polvo, etc. ¿Okay? Y nos tiene que ser dado este grado de polución de los materiales. Por otro lado, tenemos también grupos de materiales, que es lo que tenemos en la tabla abajo, el CTI, y este CTI es como una clasificación del tipo de material y que tiene que ser indicado por el proveedor del material. El proveedor de las células, el proveedor de la soldadura, el proveedor de lo que sea. Tenía aquí abajo un poquito que el CTI es la Comparative Tracking Index y este index es fornecido al laboratorio, al fabricante de la placa, por el proveedor de la materia, de la célula, del EVA, de la soldadura, de lo que sea. Ok. Y ahora empezamos aquí a hablar también un poquito del tema de la voltaje del sistema y terminaremos donde incorporamos también todos los criterios que estamos a ver slide a slide para que podamos estar seguros que tenemos una placa que aguanta este voltaje. Muy bien, aquí de salientar el segundo. El fabricante hoy en día tiene que declarar cuál es la altitud hasta que el producto está habilitado a trabajar. Y después de nos decir a qué altitud quiere habilitar su producto, nosotros utilizamos esta tabla que tiene aquí un factor de multiplicación que dependiendo de la altitud que queramos poner en la placa, el factor va aumentando por forma que nos permita llegar hasta, imagínense, 7000 metros. Esto es muy importante porque a nivel de altitud afecta por la presión, etcétera, muchísimo, no solo las placas, pero les dejo también la información adicional que, por ejemplo, la elección de los cables para conectar panel a panel
y para conectar la string de panel a la caja, etcétera, etcétera, también tiene que ser considerada que altitud, porque en todos los cables están preparados. Con las placas pasa lo mismo. ¿Qué hacemos aquí? Señor fabricante, que su placa esté capacitada, habilitada para trabajar entre 4.000 a 5.000 metros, entonces la forma como voy a realizar los ensayos tiene un factor de 1,48. O sea, el criterio es más duro, más estricto. Continuando en el tema del voltaje y de la construcción de la placa, nosotros trabajamos y las placas producen corriente continua. Están conectados en serie, producimos en corriente continua y tenemos algunos riesgos. No deja de ser un generador eléctrico. Uno de los riesgos que tenemos son los arcos eléctricos, ¿vale? Porque como estamos a trabajar en continua, si hay proximidad suficiente entre dos partes activas, se puede generar un arco. Y no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver saltar un arco. Yo he tenido, feliz o infelizmente, y no es nada simpático. Esto se puede dar en la planta, pero se puede dar internamente en la placa. Y esto haciendo un resumen para explicarles que de los criterios que son más importantes para garantizar que el panel va a trabajar a una determinada voltaje, 1500 por ejemplo, son las distancias entre las partes activas y las distancias a la extremidad. Tenemos dos tipos de distancias que son muy complicadas, pero a la vez las más importantes. Tenemos el creepage distance y el clearance distance. En este dibujo podemos ver aquí a rojo, por ejemplo, aquí en la horizontal, el camino creepage. Esto significa que es la distancia entre la parte activa y la extremidad. Pero por otro lado, también tenemos aquí la clearance distance. Y la clearance distance no es más que el mismo camino, pero hecho por AR. Significa que nosotros deberíamos medirlo aquí y no aquí en la extremidad. Y estas dos distancias son lo que permite al fabricante en el diseño de la placa definir si va a tener una placa capacitada para 600, 800, 1000, 1500 voltios. En este slide dejo solo una referencia, y no vamos a perder mucho tiempo aquí, de lo que es, digamos, un label ideal. ¿Qué información deberá constar del label para que yo, como utilizador, tenga la información que necesito? No olvidar que si el panel está certificado, esta información es obligatoria, ¿vale? Obligatoria debajo de lo que es el esquema de la certificación del producto. Dejo algunos puntos. Esto es referencia al organismo y para qué normas está certificado. Esto es una marca de acceso a un mercado que, por ejemplo, en Brasil, en Colombia y en México sería distinta. El logo que hemos hablado de la seguridad, de la clase de seguridad, de los shock y la información de las principales características eléctricas del producto. Con referencia también a tolerancias, por ejemplo. Una cosita, y volviendo al tema de que no compramos placas, pero sí compramos potencia, hay por veces en el mercado, al menos de mi experiencia, un poco de confusión de lo que es la tolerancia y la incertidumbre. La incertidumbre es cuando medimos el panel en nuestro laboratorio, que decimos que mi aparato de medición, mi flasher, tiene una incertidumbre de 2%. Y que el fabricante puede tener 2,5, 3, lo que sea. Y esto es la incertidumbre de la medición de la potencia. Y la tolerancia es lo que el fabricante nos indica para la potencia que nos está a vender. Cuando el fabricante me dice, yo te vendo una placa de 320 vatios, 0 más 5 vatios, esto es la tolerancia y esto es la responsabilidad del fabricante. Nosotros como laboratorio, cuando medimos y consideramos la incertidumbre del aparato de medición, ¿vale? Esta tabla, que parece un poquito complicada y tiene su complejidad, pero no es tanta, nos permite, en resumen,
ver lo que he comentado con relación al voltaje y a cómo diseñar un panel dependiendo del tipo de materiales, clases de seguridad, qué voltaje quiero para el sistema, etc. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que entendamos cómo funciona un poco esto. Esta tabla está en la norma, nosotros como laboratorio certificador la tenemos que seguir y cuando decimos que tu panel, señor fabricante, es clase 2 para 1500 voltios, lo que sea, aquí está el resumen. Vamos a hacer aquí un pequeño ensayo para ver en solo de una forma muy sencilla cómo funciona la tabla. Si nosotros decimos, si el fabricante nos dice, yo quiero una placa que trabaje hasta 1000 voltios, nosotros le vamos a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿qué clase de seguridad, qué clase de seguridad pretende? Y nos va a decir 2. ¿Qué grupo de material? 2. Yo voy aquí y empiezo a ver que, por ejemplo, para un grado de polución 2, a 1000 voltios, con clase de seguridad, con el grupo de material 2, yo tendría que tener 14,2. Estos 14,2 son los milímetros de la creepage distance. Pero para el mismo módulo, con el grupo de material 2, grado de polución 2, si yo quiero que esté apto a trabajar a 1500 voltios, ya no puedo tener 14,2 de distancia para la creepage distance, pero sí 20,8. ¿Okay? Entonces, nosotros lo hacemos al revés. Nosotros preguntamos al fabricante hasta dónde quiere llegar y evaluamos por la tabla si tiene los 20,8, sí señor, si no tiene los 20,8 y calen los 14,2, señor fabricante, su módulo solo puede estar certificado y calificado hasta 1000 voltios, no 1500 voltios. Una de las novedades también que aparece un poco en esta nueva versión de la norma tiene que ver con un ensayo de aislamiento en que antes se intentaba entender que desde la parte activa hasta los polímeros teníamos el aislamiento suficiente, pero ahora se mide exactamente lo que es la parte conductora. Esto es una fotografía de una soldadura, de un ribbon cortado, y la gran novedad aquí es que antes, en vez de medirmos el aislamiento a nivel del módulo, ahora lo medimos a nivel de dónde está realmente la parte activa. Y es esta área que nos interesa y no toda la área. ¿Por qué? Porque mezclábamos zonas con parte activas con zonas no activas y ha sido una de las correcciones que se ha introducido con la nueva norma, que nos lleva también a este cambio, que es los criterios para el ensayo de aislamiento. No olvidar que este ensayo es muy importante desde el punto de vista de la clase de seguridad para que nosotros podamos tocar tranquilamente en el panel. Entonces, dejarles solo una nota que la gran novedad aquí tiene que ver con los criterios para el cálculo de la voltaje de ensayo y saber si está aislado o no, han aumentado, ¿vale? Hemos aumentado, en conjunto con la IEC, aumentado el criterio. Significa que exigimos un aislamiento superior a los paneles hoy en día que exigíamos anteriormente a la norma de 2007. Uy. Ensayos de temperatura. Lo que tenemos de novedad es un poco este punto 2 de valores específicos de los materiales, RTI, RTE o TI. Esto es el índice térmico relativo de los materiales. Y ahora entramos en consideración con esto que nos he dado por el proveedor de material o materia, y antes esto no se tenía en consideración. Solo se ponía corriente, tensión en el panel y se evaluaba cuál era la temperatura a que trabajaban las celdas.
Una novedad que tampoco está mencionada aquí, pero que me gustaría de mencionar. Uno de los factores que se utiliza muchas veces en los pan files o también para calcular cómo se va a comportar la placa en campo era la temperatura nominal de operación de la celda. NOCT. Era muy común, incluso los compradores hablaban de NOCT. Hoy en día se ha cambiado un poquito la idea y no nos enfocamos en la celda por sí sola, pero sí en el módulo. Entonces, hoy en día tenemos la temperatura nominal de operación del módulo y miramos la placa como un todo y no celda a celda. Esto porque también se ha aprendido que interesa mucho cuál es la temperatura media que está a operar la serie de celdas conectadas en serie. Para el ensayo de corriente inversa, que como debe entender es muy importante para el funcionamiento en campo, la novedad es que se han aumentado también los criterios por forma a que tengamos más seguridad y exigimos más de las placas instaladas en campo. Estas dos secuencias que les dejo aquí, con un damp pit, con ensayo ultravioleta, con el humidity freeze que hemos hablado anteriormente, son dos ensayos que han aparecido, este primero más para evaluar cómo se comportan los polímeros, sobre todo lo que es la backsheet para los módulos que no tienen duplo vidrio, y entender que el backsheet y los polímeros van a aguantar más años y que nos van a dar la respuesta necesaria. Pero claro, esto va a depender del fabricante si quiere ir por la secuencia B o si quiere ir por la secuencia B1. ¿Cuál es el tema aquí? Está directamente relacionado con el grado de polución de los materiales. Entonces, si él quiere, por ejemplo, un grado de polución 1, la norma obliga a que ensayemos según la secuencia B1. Si por otro lado estamos en otro grado de polución, podemos hacer la B. Siguiendo con los ensayos, aquí les dejo un poquito más de detalle de lo que es la secuencia B1 para quien quiere llegar a las condiciones de grado de polución 1. Esto puede tener ventajas desde el punto de vista comercial al fabricante. Por eso él puede optar, y es su decisión, en querer hacer algo un poquito más fuerte o menos fuerte dependiendo de las ventajas que tenga de clasificar sus materiales, su panel de acuerdo con el grado de polución. Si se recuerdo, había mencionado que una de las grandes diferencias entre lo que es la norma IEC y la UL era el ensayo de resistencia al fuego. Aquí la fotografía primera que tenemos no es un ensayo de resistencia al fuego, es un ensayo de ignición. Lo que estamos haciendo es con una pequeña llama que está definida con las características de la misma en la norma, intentamos evaluar si el backsheet empieza a arder, si hay ignición. Y esto es lo que nos obliga a la norma IEC. Pero cuando pasamos para las normas UL, porque en Estados Unidos, como sabemos, tenemos mucha construcción con base madera, hay la obligación de cuando ponemos alguna cosa en nuestras casas, que ese algo, una antena, una placa, no va a propagar el fuego, pero al revés, que sirva de resistencia al fuego en caso de existir fuego. Y se hace ese ensayo, según como en la fotografía de abajo, donde podemos ver que sí, aquí ponemos fuego real directamente en el panel y lo que estamos evaluando es qué resistencia hace la placa a que este fuego se propague por la casa o por lo que está detrás del panel, ¿vale? Esta es la gran diferencia entre tener una norma IEC o una norma UL para la seguridad de las placas. Terminando el tema de las normas y de los cambios significativos, me gustaría dejar también solo alguna idea de lo que es una certificación y de lo que nosotros hablamos como control de calidad. Cuando
se compran 100, 200 megavatios e invertimos 100, 200 millones de dólares a construir una planta, claro que nuestro financiador, pero nosotros si somos investidores o incluso los EPCistas, queremos garantizar que vamos a comprar una placa que nos va a dar el resultado de performance, que se va a aguantar en campo. Las normas tienen las limitaciones porque es imposible en una norma exigir ensayos que se apliquen a todas las condiciones climáticas del mundo y a todos los estreses que se pueden tener en el mundo. Entonces, la solución pasa por adoptar otras normas. Hay normas, por ejemplo, para concentración salina, hay normas, por ejemplo, para concentración de amoníaco. La norma IS 61215 tiene un ensayo de carga mecánica que habla de 2.400 pascales, que simula más o menos 130 kilómetros hora de viento, delantero y trasero, pero muchos fabricantes han, por ejemplo, dicho, no quiero 2.400 pascales, quiero 5.400. ¿Por qué? Porque voy a vender para el norte de Italia, donde hay cargas de nieve muy fuertes y esa carga no me garantiza que los paneles van a aguantar la nieve, aguanta el viento, pero puede no aguantar la nieve. Esto es una forma. Otra forma es, por ejemplo, tener un panel ubicado en una zona costera con mucha humedad, con mucho viento, es totalmente distinto de estar en Atacama, en Chile, donde tenemos la exposición solar más grande del mundo, donde quizás lo que nos preocupa son las irradiancias ultravioleta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es, con la secuencia, con los ensayos que estas dos normas nos dan, nos podemos utilizarlos y sabemos, por ejemplo, el DAMPIT me evalúa de cómo protegida está la parte activa de mi panel. Pero donde voy a poner hay mucha humedad, hay mucha temperatura, es clima tropical, no voy a hacer 1.000 horas, voy a hacer 2.000 horas para ver cómo se comporta el panel. Lo mismo para el thermal cycling, que nos evalúa la soldadura, la laminación, la resistencia de los materiales como las celdas, entonces voy a hacer un poquito más para garantizar que yo puedo poner esto en una ubicación donde tengo ciclos noche-día con cambios de temperatura fortísimos. El mechanical load es lo que he referido y podríamos estar a hablar aquí de todos ellos, pero la idea que quiero pasar es que cualquier ensayo se puede extender, customizar, por forma a intentar adaptar lo más posible a la realidad de cada planta. Esto no implica que a la vez nos estén desarrollando algunas soluciones y les puedo comentar que ya existen drafts de normas nuestras, de normas de TÜV Rheinland, para lo que deberíamos exigir a paneles que se instalen en condiciones tropicales y a la vez en condiciones desérticas. A la vez significa una norma para cada condición. Y no creo que tardará mucho para que la propia IEC empiece a hablar en producir normas para este tipo de climas más extremos. Termino dejando también aquí un poquito de información de cuáles son las marcas, las exigencias que nosotros tenemos para acceder a mercados. He dado algunos ejemplos, dejo otras. Por ejemplo, en toda Latinoamérica ahora IEC es suficiente, con excepción de Brasil, que nos pide en metro, de Colombia que nos pide el GETI, de la ONAC. Perdón, tenemos también los registros en Estados Unidos, tenemos aquí la CIE en Europa, pero Sudáfrica tiene su marca, India tiene su marca, Japón tiene su marca. Les dejo aquí un poquito lo que es el mapa de las marcas, ¿vale? Cuando TÜV Rheinland certifique, cuando ustedes compran una placa que esté certificada por nosotros, la placa en su pegatina, en su label, tiene que tener este logotipo que es nuestra test mark, donde nosotros decimos, sí señor, el panel está certificado, ha sido ensayado por nosotros y damos un número ID. Este número ID nos permite ir a este enlace que encuentran aquí abajo, tuv.com/certipedia, y escribiendo este número, confirmamos si la información que viene en la pegatina, en el label, es correcta o no. Infelizmente nos cruzamos muchas veces con certificados falsos, no reales. Entonces es muy sencillo en este motor de búsqueda que es la Certipedia, con el ID o incluso escribiendo el nombre del fabricante,
evaluar si es verdad que ha sido ensayado y certificado por nosotros. De forma muy resumida, lo que les quería presentar en este webinar serían los principales cambios de las normas 2005, 2007 y 2016. También dejar claro cuáles son las diferencias entre las IEC y UL y en qué fase estamos. Las IEC están publicadas. Esperamos la EN para la marca CE en abril de 2019. La UL 61730 está publicada y se está certificando según ella, con las diferencias que hemos hablado. Y también dejar la idea que la certificación, por mucho que no sea obligatoria, no conozco un proyecto de larga escala, ni que sea de 10 megavatios, que el comprador no exija que los paneles estén certificados. Pero no es suficiente y si invertimos mucho, queremos garantizar el retorno de nuestra inversión, tenemos también que hacer control de calidad a las placas de acuerdo con las condiciones climáticas y la ubicación donde va a operar la planta. Muchísimas gracias a ustedes por vuestra atención. Dejo solo aquí también una nota, si me permiten, a mi compañero Lucas Yaquis, que es el director de ensayos del Laboratorio de Ensayos en Colonia, nuestro principal laboratorio a nivel mundial, que tenemos 6, pero Colonia sigue siendo el principal, y que ha preparado esta presentación para permitirme a mí traer esta información a ustedes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Edgardo. Sí, bueno, entonces, Te paso la palabra, ¿vale? claro que sí, Víctor, muchas gracias. Bueno, abrimos un poco, ahora sí que la parte de preguntas, todas las preguntas y comentarios que tengan acerca del webinar. Yo aquí le quiero hacer una pregunta a Víctor, en lo que, ahora sí que ustedes empiezan a formular las suyas. Hay una pregunta aquí, si solo certifico IS 61730, pero para ingresar al mercado norteamericano piden UL 61730, ¿se puede hacer la conformidad de UL técnico a IS? ¿Las pruebas de seguridad o el obligatorio estar certificado con la UL? No, es así, el mercado norteamericano, Edgardo, se defiende mucho y te va a obligar a que tú tengas la UL. La ventaja es que en las versiones antiguas, cuando tenías la UL desde 703 y tenías la ISE 61730, la norma tenía alguna dificultad en poder cruzar las dos y hacer un ensayo que pudiera ser aprovechado para las dos normas. Hoy en día todavía está más difícil si el fabricante nos pide la UL desde 703 y nos pide la IEC 61730, no vamos a poder casi aprovechar ningún ensayo para decir este ensayo es válido para certificar las dos normas. Pero la gran ventaja que está en esto es que ahora con la UL 61730, si yo hago ensayos según esta norma, esos ensayos, si el laboratorio está acreditado para las dos, para la IEC, para la UL, pueden servir para, como informe de ensayos, puede servir para yo utilizar para la certificación UL y utilizar para la certificación IEC, que significa, si el fabricante quiere entrar en el mercado norteamericano y quiere la IEC para el mercado internacional, hoy en día tiene una ventaja porque va a ahogar ensayos. De todas formas, no olvidar que tenemos que hacer la pequeña diferencia por el tema de la resistencia al fuego que he mencionado. Ok. Bueno, y otra cosa, Edgardo, aprovecho tu duda, si me permites, por una cosa. Claro que la UL, y nosotros estamos acreditados para certificar según la UL, es una defensa de mercado, como tenemos la CE, el Imetro y tal. Pero cuidado cuando vamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene criterios por estado, ¿vale? Por ejemplo, la California y Florida exigen un registro en unas entidades estatales. La CS para California y la FS para Florida, que no es más que estar con el panel certificado UL de 703 o UL 61730 y dar los datos y, claro, pagar a esta autoridad que va a registrar. Pero solo dejo la alerta que si estamos con la UL no significa que ya tenemos acceso a construir e instalar en todos los estados de Estados Unidos.
Ok, a ver, muchas gracias, Víctor. Tenemos aquí otra más. Es de las pruebas que mencionaste para los módulos que solo estaban certificados para uso de 600 o 1000 volts, ¿cuáles se aplican para aplicar de conformidad a 1500 volts? Como he referido, es decir, los ensayos son los mismos. La gran diferencia es que si nosotros tenemos un panel diseñado para 600 voltios, las distancias, la creepage distance y la clearance distance, seguro que son muy pequeñas. Porque si nosotros queremos también tener más eficiencia, la eficiencia es un ratio por área. Entonces, claro que los fabricantes intentaban hacer los paneles lo más pequeñitos posible y jugaban con las distancias entre filas de celdas y de la última fila a la extremidad. Entonces, nosotros utilizamos exactamente los mismos ensayos, pero garantidamente si yo inyecto 1500 voltios en un panel con distancias cortas, el panel va a generar arcos y va a arder, va a quemar. Entonces, no es tanto un tema de cambio de ensayos, pero el cambio significativo es que no voy a injetar 600 voltios, voy a injetar 1500 voltios. Y para que el panel aguante, el fabricante va a tener que diseñar el panel de acuerdo con esta última tabla que he enseñado, que nos daba indicación de las distancias para una y para otra. Y según esta tabla, nosotros tenemos que garantizar que el panel, el fabricante tiene que garantizar, por ejemplo, que el panel tiene 20,8 milímetros entre filas o de creepage distance para que no haya problema con los 1500 voltios. Pero los ensayos de las normas son exactamente los mismos. Garantidamente lo que cambia es que yo le injeto más voltaje. Y si injeto más voltaje y el diseño del panel no está de acuerdo con esta tabla, seguro que va a saltar un arco, seguro que se va a destruir el panel. Ok, perfecto. Otra más. ¿Se pueden certificar módulos de 72 celdas e incluir de menores celdas al mismo certificado o se tiene que certificar por aparte? No, se puede hacer. Lo que nos define la familia que vamos a certificar no es tanto el diseño del panel, 60 a 72 células, pero el rango de potencia. Entonces, sí hay casos en que nosotros tenemos en la misma familia paneles con distinto número de células. Ok. Oye, aquí algo muy particular para México. Para el mercado mexicano existen muchos tipos de climas y condiciones. ¿Cuál sería la mejor configuración de pruebas para certificar paneles para aquí en México? Muy buena pregunta, Edgar, y te agradezco esa pregunta. Es así, no hay otra que sea esta configuración porque estas son las IECs que tenemos a nivel de certificación. Pero cuando pasamos a lo que es el control de calidad, y nosotros, por ejemplo, decimos, yo tengo una planta en la costa que tiene una temperatura media de 30 grados y que tiene una humedad de 90% a lo largo del año. Y tengo otro donde voy a estar a 40 grados, tengo una humedad de 20%, esto para decir algo. ¿Qué hago para garantizar que la misma placa funcione en los dos? Yo diría, no. Tenemos que mirar proyecto a proyecto. ¿Cuál es el riesgo que yo tengo en el proyecto que está en la costa? Tengo, por ejemplo, el riesgo de que me entre humedad, que la laminación no ha sido bien hecha. Entonces yo voy a hacer la prueba de AMPIT y la voy a hacer quizás a 1500 horas y no a 1000 horas como me dice la norma, porque es el ensayo que me indica para condiciones de temperatura y humedad alta, hace este ensayo y ya vas a ver. ¿Por qué? Porque sujetamos el panel a 85 grados con 85% de humedad durante 1000 horas, 1500, las que queramos. Por otro lado, ¿tiene lógica hacer este ensayo para evaluar lo que va a pasar en el desierto a 40 grados con 20%? No. Entonces ahí yo iría quizás por un ensayo ultravioleta y lo extendía, lo apretaba, exigía más al panel para garantizar que los polímeros no van a ser afectados por el ultravioleta. ¿Qué quiero decir con esto? Cada proyecto es un proyecto. Nosotros trabajamos no solo a certificar, pero mucho como technical advisors, ingeniero independiente, laboratorio de control de calidad. Y muchas veces se cometen errores. Yo les puedo dar un ejemplo concreto que me ha pasado hace un par de meses conmigo mismo. Un cliente que me pide un control de calidad, pero ya venía de su asesor con el tema cerrado. Quiero que me hagas este ensayo. Y yo cuando le he pasado la oferta,
La oferta era una barbaridad. Estábamos hablando de 300.000 euros en ensayos de control de calidad o algo más. Y yo le he dicho, mira, me das las condiciones climáticas de dónde vas a instalar, el tipo de ubicación que tienes, si es tracker, si es tal, un poquito de información del proyecto, y yo te voy a diseñar el control. Y hemos pasado de 300.000 euros en ensayos a 70.000 para una planta de 100 megavatios. ¿Qué quiero decir con esto? El señor, por ejemplo, ha escuchado que el PID, que está de moda, que el PID nos mata una planta, que el cuidado con el PID. Entonces, su advisor le estaba a aconsejar hacer 10 PIDs por lote. Tú eliges 10 muestras y a cada lote haces 10 PIDs para garantizar que no vas a tener problemas. El PID tiene el riesgo, es real, pero tiene más o menos riesgo de acuerdo con las condiciones climáticas. Si tenemos temperaturas altas, si tenemos sobre todo humedad alta y cuanta más tensión tengamos por string, o sea, si tenemos una planta de 1500 voltios, temperatura alta, humedad alta, yo diría cuidado con el PID. Por otro lado, si estamos en una ubicación, que era el caso de este cliente, que la humedad relativa es de 20% y la temperatura media no es tan alta cuanto eso, el riesgo de PID es cero con alguna cosa. Entonces, ¿por qué vas tú a gastar tanto dinero a hacer 10 PIDs por lote cuando tienes un riesgo de cero con algo? ¿Entiendes, Edgardo? La idea es ajustar el criterio a la realidad del proyecto. Ok, entonces aquí a lo mejor se liga con otra pregunta que están haciendo de que dicen, si tengo un producto que está certificado bajo ciertas condiciones, pero voy a participar en un proyecto con condiciones diferentes, ¿tengo que certificar de nuevo el producto bajo esas condiciones o solo podría ser un ensayo? Solo los ensayos. La certificación es de acuerdo con lo que está descrito en la norma. Entonces, el fabricante recibe un certificado para esta norma, que tiene el DAMPIT a 1000 horas, que tiene el Mechanical Load a 2400. Pero esto es la certificación. Si yo quiero hacer un proyecto donde las condiciones son un poquito más extremas, como los ejemplos que he dado, desierto, tropical, yo no voy a solicitar una certificación. Yo voy a hacer un control de calidad. Mientras el fabricante produzca para mi proyecto, yo voy a hacer inspecciones de fábrica, voy a sacar muestras y voy a un laboratorio y voy a hacer determinados ensayos. Y la definición de esos ensayos, que sugiere un informe, es lo que te permite decir, vale, el panel va a comportarse bien en estas condiciones. Edgardo, una nota. El fabricante certifica su panel y dice, yo tengo el panel certificado. Y él está certificado según una norma, la IEC 61215. Pero eso no nos significa que la norma cumpla con todo. ¿Por qué? Imaginen que nosotros íbamos a diseñar, nosotros con IEC, por ejemplo, una norma para considerar todos los casos posibles. El tiempo de ensayo, la versatilidad de la norma sería imposible, porque entonces para simular climas extremadamente fríos, calientes, húmedos, secos, ultravioleta y tal, en vez de tener una norma que ya nos tarda 2 meses y algo a 3 para hacer todos los ensayos que nos obliga, estaríamos, por ejemplo, a hacer 6, 8, 10 meses. Tiene dos problemas. El fabricante tendría un coste 5 veces superior a lo que tiene hoy para ensayar y certificar, por un lado, y por otro lado, cuando terminásemos los ensayos, es decir, usted ha pasado la norma, quizás ya había cambiado de celdas, de proveedor, de EVA. Las normas también tienen que estar ajustadas un poquito a la agilidad del mercado. Y soy muy honesto que 2, 3 meses, que es lo que necesita un laboratorio para ensayar toda una norma 61730 en conjunto con la 215, es incluso un poquito de más para el fabricante. Porque el fabricante vive mucho de las condiciones que los proveedores le van dando. Yo ahora tengo un proveedor de celdas, ahora tengo otro que me hace más barato, que me hace más rápido, que me hace mejor. Entonces, si tú estás un año ensayando, cuando terminas la certificación, el producto quizás ya está fuera del mercado. Ya está con otro tipo de celda, ya está con otro diseño. Entonces, no hablamos tanto de certificaciones, pero ¿cuál es mi proyecto? Entonces lo voy a controlar. Y voy a diseñar los ensayos, el control de calidad, de acuerdo con el tipo de tecnología, si es cristalina, capa fina, concentración, PERC, bifacial, con las condiciones de la ubicación y climáticas. Ok, perfecto. Una cosita, Edgardo, una cosita. Este tipo de control de calidad muchas veces es incluso, o está incluso
escrito en los contratos de compra de paneles. Significa, el comprador, cuando firma el contrato con el fabricante, todas las garantías y tal son alrededor de la performance, de la potencia que va a entregar. Y entonces, ¿qué hace el comprador? Dice, mira, yo voy a poner una tercera parte, un ingeniero independiente que tiene un laboratorio acreditado, que te va a sacar muestras, hacer inspecciones y va a hacer ensayos. Si yo hago el ensayo de potencia, para decir algo, y tú me dices que tú me vendes 320 más 5 vatios, y tu lo mide y me da 318, yo te rechazo el lote. ¿Vale? Este tipo de criterios, este tipo de control se pone en el contrato con el fabricante. Ok, perfecto. Una última pregunta tengo aquí por parte de Saúl Arturo Santiago. Dice si es posible que les compartamos la presentación. Claro que sí. Edgardo, lo dejo en tus manos, pero incluso te pedía que a todos los participantes que dejen su contacto de email, por favor, les agradezco, y que compartas la presentación con todos los participantes. Sin problema, entonces se las haremos llegar por correo electrónico a todos los participantes una vez Por favor. terminado el webinar. Y bueno, ya estamos ahora sí que a un minuto de terminar. Edgar, solo quería dejar también un mensaje a los participantes que, caso se acuerden de alguna duda posterior a este webinar, que por favor envíen a ti mismo, a los compañeros de México, las dudas por escrito y me las haces llegar y y encantado en contestar, mismo que sea después, pasados unos días. No hay problema, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia a este webinar. Es el primero de varios que vamos a estar tocando muchos más temas que próximamente les haremos con saber. Pero cualquier duda y todo, digo, les haremos llegar la información, la presentación con el correo de contacto para que nos puedan hacer llegar sus comentarios. Posteriormente, este mismo webinar lo estaremos subiendo a nuestro sitio de nuestro canal de YouTube de Tube Island México, que también les haremos llegar la liga para que lo puedan volver a ver sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias, Edgardo. gracias. Hasta luego.